Listo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la puntualidad a todos y todas. Terminamos el módulo con el tema probablemente de más relevancia en el presente para cualquier iniciativa que involucre la utilización de herramientas informáticas en el ámbito de la salud. Y es hablar de ciberseguridad o seguridad informática. Definitivamente no podemos menospreciar en absoluto la situación. Es muy triste, en mi opinión. Yo todavía me acuerdo de cuando en el 2010, 2011, 2012, era un momento muy incipiente del desarrollo informático, ¿verdad? En El Salvador aplicado a la salud, pero ya con algunas herramientas bien consolidadas. Las cosas hay que decirlas como son. Eh, pues a pesar de sus vulnerabilidades, hoy vamos a hablar mucho de esos conceptos, ¿verdad? De vulnerabilidad, amenaza, riesgo. eh, Nos sentíamos, bueno, a salvo, de verdad. Yo sinceramente les confieso que teniendo el cargo que tuve, director de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud, y por tanto la mayor responsabilidad al frente de ese desarrollo o de esa defensa, en muchos momentos conociendo las deficiencias, porque a pesar de que eran herramientas ampliamente utilizadas, conocía bien los problemas técnicos que tenían esas herramientas, sobre todo la exposición de esas deficiencias hacia Internet. Y yo les confieso que yo en varias ocasiones, en esos años, después ya no, me dije, no va a pasar nada, porque somos el Ministerio de Salud. ¿Quién va a querer hacerle daño a una institución pública que provee servicios de salud a la población más humilde de un país? Porque alguien puede tener tan mala condición y, y la verdad es que probablemente durante cierto tiempo ese propósito pues seguramente nos mantuvo un poquito a salvo, porque había otros sectores más apetecibles eh, a los cuales poder apuntar eh, todos los ataques, ¿verdad? Pero claro, eso cambió de manera radical. De hecho, bueno, hay que decir que en el presente es muy triste, pero el sector de la salud, de hecho, se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de los ciberdelincuentes. Tengámoslo súper, súper claro, ¿verdad? Cuando antes eso podía ser un mecanismo de defensa, ahora no, ahora es todo lo contrario, somos un atractivo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si sigue aplicando esa lógica, ¿verdad? De que somos instituciones que nos preocupamos por los demás, cuyos principios en general son altruistas. Pues bueno, es simple sencillamente porque los atacantes no tienen piedad, lo que buscan es dinero. Y nuestro sector, lamentablemente para nosotros y nosotras, alberga la información más sensible de todas. Y por tanto, es donde puede existir una mayor preocupación de las autoridades para poder defender esa información. Hola, por ahí escuché un micrófono. Va, ok, sí, era un errorcillo por ahí de ustedes. Y, y entonces, bueno, pues las autoridades se preocupan porque no haya una divulgación de datos sensibles, una divulgación obviamente no deseada, y sobre todo que los servicios de salud, que tienen una relevancia muy importante desde el punto de vista de la necesidad que tiene la población de recibir esos servicios, pues de no verla interrumpida, ¿verdad? Tiene un gran impacto para la población, tiene mucha repercusión a nivel mediático incluso. Entonces, obviamente, los ciberdelincuentes ahora saben que atacar el sector salud
suele tener réditos. Y también esta gente tan malvada, por no decir epítetos más floridos, pero que me apetecería mucho decirles, también ellos saben perfectamente, ellos y ellas, que lamentablemente en el sector salud, sobre todo en las instituciones públicas, es donde las tecnologías de información y comunicaciones suelen ser elementos auxiliares, no prioritarios, por decirlo así, desde el punto de vista de la inversión, y por tanto los recursos financieros que se le dedican a la implementación y al mantenimiento de las herramientas informáticas en el ámbito de la salud, pues generalmente tiene también bastantes limitaciones. Entonces ellos saben que van a encontrar mucha información muy sensible, muy importante, herramientas críticas, sobre todo de cara al público, que van a forzar a las autoridades a reaccionar prontamente o lo más prontamente posible y por tanto eventualmente pagar un rescate. Y además sistemas informáticos o procesos, ahora vamos a hablar de eso, muy vulnerables con muchos problemas por las características de las herramientas informáticas y también costumbres un poquito, digamos, no tan buenas, ¿verdad? De parte de las personas que las utilizan. En fin, entonces eso es lo que lo que contextualiza el porqué, ¿verdad? De abordar en un módulo completo, pues este tema. Eh, Ahora mismo, bueno, pues esto es crucial de que ustedes lo conozcan y lo que vamos a hacer en esta presentación, y por favor, de nuevo, si ustedes tienen alguna pregunta en cualquier momento, abran el micrófono y conversamos, ¿verdad? Vamos a intentar hablar un poquito de esos principios de la ciberseguridad y cómo lo normal, ¿verdad? Lo justo, sin meternos a tecnologías así como muy sofisticadas. Yo no me voy a poner a explicarles cómo se configura un MDR, ¿verdad? O algo así, o un firewall, pero sí que ustedes conozcan cuáles son las herramientas básicas y los protocolos indispensables para que ustedes a nivel gerencial se preocupen de exigir que ese tipo de labor de preocupación, digamos, de preparación, se lleve a cabo por parte del personal de tecnologías de información y comunicaciones que ustedes eventualmente puedan tener a cargo. ¿Ok? Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre esta introducción. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en este caso, en la introducción lo hemos anticipado un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que preocupar? Bueno, pues ya le hemos dicho, ¿verdad? En este momento somos blanco de ataques de personas muy execrables que no tienen ningún tipo de piedad. Y bueno, además ahora en El Salvador pues ya existe normativa que se aplica para el sector público, en principio, ¿verdad? Que es la ley de ciberseguridad y seguridad de la información. Entonces, ahora ya no es una cuestión de que me tiene que preocupar única y exclusivamente porque me inquieta y tengo una, digamos, una preocupación legítima en función del servicio que yo proveo a través o con el apoyo de herramientas informáticas. Y por supuesto no quiero ver los datos de mis pacientes por ahí publicados en la dark web, ¿verdad? Ahora también me tengo que preocupar porque yo personalmente, como funcionario público, puedo estar expuesto a sanciones y un montón de cosas que definitivamente no voy a querer. ¿Ok? Así que ya hay una cuestión tanto colectiva como muy individual. Y lo dicho, pues ahora mismo, bueno, ya hemos visto en muchas ocasiones, tenemos ejemplos locales, ¿verdad?, de ataques, muchos no confesados o procurados solapar lo más pronto posible con una cortina de humo mediática o con silencio, pero ya sabemos que eso ha sucedido en El Salvador varias veces, ¿verdad?
Ahora vemos un poquito algunas de esas situaciones. De hecho, bueno, aquí hay unos cuantos ejemplillos, ¿verdad? Allá por el 2021, quizá el primer ataque fuerte de ransomware, específicamente de secuestro, que se produjo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Por supuesto, reinó el silencio, ¿verdad? Como sepulcral. Pero todos y todas los que estábamos en alguna medida relacionados a los temas de informática en salud, en Centroamérica en general, lo supimos, que había sido un ransomware y que se habían secuestrado varios servidores. Y por ahí se logró restaurar de alguna manera las cosas, ¿verdad? También hubo problemas con los respaldos, no funcionaron como se esperaba, etcétera, ¿verdad? También hubo una filtración, está de aquí abajo, ¿verdad? De todos los salvadoreños que cotizábamos al Seguro Social. Eso fue una catástrofe desde el punto de vista de vulneración de los datos sensibles, porque al fin, de repente todas las personas que trabajaban en el sector público y privado, pues ahí salían con sus salarios. Y de repente todo el país supo cuánto ganaba cualquier otra persona del país. Y eso era como, juela, ¿verdad? Duro, duro. Eh, Luego también el hackeo que se hizo, seguramente el RNPN, eh, de todas las personas que no sé si es del RNPN o pudo ser del Tribunal Supremo Electoral, la fuente no está muy clara, pero toda la información, incluyendo direcciones también, todos los salvadoreños, ya no era el Seguro Social, sino ya ahí todo, ¿verdad? Todo el padrón también se divulgó en el Ministerio de Salud hace poquito, no tan poquito, se pudieron exportar ahí bueno, alguien los exportó porque claramente eran unos archivos que salían del CIMOV. Eh, y bueno, pues se abrían con LibreOffice tranquilamente y ahí estaban todos los pacientes de la Dirección Regional Metropolitana, si no recuerdo mal. Y eso no ha parado en absoluto. Aquí en este botoncillo les pongo para que ustedes puedan hacer una búsqueda de ciberataques al sistema de salud. Y aquí van a ver, por ejemplo, vean, hace 3 semanas hubo una en Chile. ¡Ey, Chile! ¡Ah, Chile! Chile, por Dios, es un paisazo, ¿verdad? De América. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible con todo lo que le deben invertir? Pues también, ¿no? Si en todos lados cuecen habas. De aquí no hay nadie a salvo, ¿verdad? Incluso vean, en España hace poquito, hace un mes, hicieron, se craquearon todo el sistema de distribución de medicamentos de Cataluña. Cataluña, una de las regiones más ricas de España, que le debe invertir esa cantidad de millones de euros para tener los mejores sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Y les metieron ahí un ransomware feo. ¿Y ahora? O sea, realmente esto es así de toda la vida, ¿verdad? Así que hay que tener mucho, mucho cuidadito. Voy a volver a la pantalla completa con este tema. No lo podemos dejar pasar, ¿ok? Yo, honestamente, les diría que si ustedes tienen, no sé, aversión al riesgo, ¿verdad? No logran conciliar el sueño con facilidad y demás, no, en estos tiempos que corren no asuman una responsabilidad como esta, porque es todos los días estar en pánico, honestamente. Yo me lo pienso. Si a mí me volvieran a ofrecer un puesto como aquel que tuve, si lo aceptaría así como están las cosas, honestamente. No estoy tan seguro. Ya me pasó la edad de hacer cosas locas, honestamente. Y ahorita es verdaderamente difícil, ¿verdad? Mantenerte a salvo. Y obviamente, pues el cuello que primero se corta es el de la persona o las personas que están al frente de los sistemas informáticos, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde es que duele cuando pasan estas cosas? Definitivamente creo que lo más relevante, lo más importante es que todos estos datos que son muy sensibles acaben siendo expuestos y al alcance de cualquiera, ¿verdad? Porque lo primero que sucede normalmente es que llegan los crackers, secuestran los datos, eh,
ofrecen a las instituciones públicas o privadas la posibilidad de impedir que se divulguen a cambio de un rescate, ¿verdad? A cambio de un pago de dinero, normalmente en criptomonedas. Para eso sirven las criptomonedas, no para otra cosa. Y, y claro, ¿qué pasa? Pues que normalmente las instituciones dicen no voy a pagar, no voy a pagar. Me sale más rentable aguantar la exposición pública, que renuncien una o dos personas como corderos sacrificados para que de alguna manera el público considere que sí, que se ha hecho algo, ¿verdad? Que se han tomado algunas medidas y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Pues que toda esa información acaba estando en grupos de Telegram y demás, ¿verdad? Y todo el mundo la descarga, todo el mundo la chambrea y, y se hace gran fiesta con los datos, ¿verdad? Pero esto es muy grave, realmente, muy grave. Y ya saben ustedes que la ley de delitos informáticos, quienes hacen estas cosas están muy, muy, muy comprometidos, ¿verdad? Incluso ahora no solamente quienes los pueden hacer, sino también quienes son responsables subsidiarios de que eso se haya podido hacer. Así que por eso les digo que es muy complicado estar al frente de este tipo de herramientas en estos tiempos que corren. Eh, En segundo orden, segundo punto de relevancia, en mi opinión, pues es los servicios, sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos de salud, definitivamente que de repente le digamos a los pacientes, no, mire, fíjese que no hay sistema y entonces no le puedo atender, porque como ahora ya todo lo hacemos con el sistema, ya no sé si usted tiene cita, no puedo acceder a su expediente, no le voy a poder despachar ningún tipo de medicamento porque el sistema de recetas no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, eso es brutal para los pacientes, sobre todo en nuestra realidad, porque dices tú, ah, bueno, si en Suecia de repente un día no hay sistema, pues al día siguiente van. Pero eso no es lo que pasa en El Salvador, no es lo que pasa en Costa Rica, donde las esperas para poder ser atendido son de muchos meses. De repente te cancelan tu cita, te salen con un cuento chino para decirte que no te van a poder atender por el sistema y que te van a dar otra cita y te la dan para dentro de otros 6 meses. Y entonces, mejor te morís. Entonces, realmente en este momento la discontinuidad del servicio por un tema de ataque cibernético es de lo más grave que puede pasar. Probablemente incluso más grave que el tema de que haya por ahí datos personales por ahí volando. Otro punto importante que puede suceder, sobre todo no con los sistemas de atención, sino más bien con, bueno, los sistemas de atención también, ¿verdad? Pero igual con los sistemas también de vigilancia de la salud, de repente dejamos de tener acceso a los... Imaginemos que decimos, no, bueno, yo tengo un plan B. Tengo un plan B porque si de repente el sistema se cae, bueno, pues, o sea, yo no necesito el sistema para ser doctor o doctora. Yo puedo dar la consulta. Solamente que voy a apuntar lo que tenga el paciente en un papelito. ¿Qué voy a hacer? No tengo otra cosa. Ah, ya. Pero ¿y el acceso a todos los datos al historial médico del paciente? ¿Qué onda? Voy a depender de lo que el paciente se acuerde o me quiera decir. No voy a tener acceso a sus pruebas de laboratorio, no voy a tener acceso a sus diagnósticos previos, no voy a tener ni la más remota idea del historial de ese paciente, si tiene alergias, si no sé qué, todo eso oscuro. No tener acceso a esa información puede ser muy crítico. Y al final también impactar que al paciente decirle, mire, no, sin poder ver su expediente no puedo darle la consulta que usted merece. Y al final, pues ahí el que acaba sacrificado o sacrificada es el personal sanitario también, no solo el paciente, ¿verdad? Porque ahí va todo el mundo con su vocación, ¿verdad? Humanística, de decir, yo lo voy a ver como recargo en tales días y de repente esa agenda que eventualmente los profesionales de la salud tenían regularcilla, más o menos ordenada, pero ya con algunos, de repente se explota, ¿verdad? Y empieza a poner pacientes sobrecargados por meses y meses y por supuesto nadie te va a pagar absolutamente nada de eso, ¿verdad? Eso es pura vocación. Así que bueno, también esa es una parte importante. Cuarto punto, en lo de sistemas de vigilancia.
de repente, imagínense, yo me lo imaginaba varias veces, ¿verdad? Sobre todo considerando que son sistemas muy frágiles. El BIGEPES, el SIMOU, el, el, el SUMEBE, o sea, todos los sistemas así más viejitos del Ministerio de Salud, muy importantes porque tienen información histórica, por supuesto, tienen ya respaldos de todos los colores y sabores, ¿verdad? No pasa nada si alguien lo craquea. Pero igual, en un momento crítico, de repente quedarse sin esos sistemas que son fundamentales para tomar decisiones, pues igual también te generan bastante impacto, ¿verdad? Quizá a otro nivel, en el nivel rector de la salud, pero igual, muy relevante. Aquí también, bueno, ahora ya tenemos posibles sanciones y multas por no atender las regulaciones vigentes. Eh, lo he mencionado anteriormente. Esas regulaciones, ahora después sale el cartelito, ¿verdad? La ley de ciberseguridad. ¿Se acuerdan por qué todavía la ley de ciberseguridad en este momento no es importante o no podemos aplicarla? ¿Alguien se acuerda? Si no me equivoco, es porque aún no existe un ente regulador Exacto, bueno, para eso. no existe la entidad rectora de la ley que se llama Agencia de Ciberseguridad del Estado. Así dice la ley. Mientras la Agencia de Ciberseguridad del Estado no sea creada, estén muy pendientes de ello, yo lo estoy, por supuesto, pues la ley es papel mojado, ¿ya? Pero en el momento en que esa agencia se cree, activa, acuérdense, dos leyes que nos impactan importantemente. La Ley de Protección de Datos Personales, que es la más importante de todas, que también está acéfala, y la Ley de Ciberseguridad, ¿ok? Esas dos leyes están dependiendo de que se cree ese ente. Lo más probable es que, bueno, en este contexto, en estas circunstancias de políticas del país, pues eso sea prorrogado por mucho tiempo, o si la crean, pues no tenga una función así como muy impactante a corto plazo, ¿verdad? Bueno, último punto sobre el impacto, pues por supuesto que todas las instituciones que son de alguna manera dañadas por este tipo de ataques, pues pierden su reputación. Claro, las instituciones públicas que son afectadas por los ciberataques tienen la suerte, entre comillas, de ser exclusivas, ¿sí? O sea, los pacientes no tienen, van a ellas porque no tienen otro remedio. A quienes más les importa el tema de la reputación es al sector privado. O sea, que de repente hospitales así como muy renombrados, ¿verdad? Tengan alguna violación de seguridad. Wow, eso sí, de repente provoca que un montón de sus pacientes al día siguiente estén pidiendo su expediente, haciendo uso de su derecho a la revocación de la tenencia de datos personales y llevándose el expediente yéndose a otro hospital de la competencia. Entonces, por supuesto, para esas instituciones privadas de salud, todo lo que puedan invertir en eso es crucial, ¿verdad? Porque ahí sí hay graves consecuencias. Pero en el Seguro Social o en la red de establecimientos del Ministerio de Salud, bueno, pues la gente va a seguir yendo aunque esté cayéndose a pedazos, pero es la única opción de atención sanitaria que se tiene, ¿verdad? Entonces ahí la reputación va más que nada hacia las autoridades, sí y solo si esas autoridades en alguna medida están sujetas al escrutinio o a la exigencia eh, todavía más arriba de cumplimiento para que quede bien la gestión gubernamental, ¿verdad? No es el caso presente, donde hay muchas autoridades de muchas instituciones que simplemente están ahí porque es una cuestión de confianza política, ¿verdad? O de lealtad. No importa tanto lo que hagan o dejen de hacer, ¿verdad?
pero en otros contextos donde sí es muy importante el rendimiento que tengan y el cumplimiento que tengan las autoridades al frente de las carteras de Estado, ahí es donde van disparados, ¿verdad? Para afuera, por ese tipo de situaciones. Bueno, aquí les pongo en la diapositiva, por si acaso, un link a la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, que es así como se llama, ¿verdad? Un link a la Asamblea Legislativa para que lo tengan. También está compartido en la semana número 1. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de los conceptos principales de este ámbito. Son tres conceptos. Vamos a empezar a hablar desde atrás para adelante, ¿vale? Vulnerabilidad, amenaza y riesgo. ¿Qué son? Porque muchas veces son términos así como un poquito confusitos, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de riesgo, pero en realidad no estás controlando bien qué estás diciendo. Entonces yo les voy a explicar en este ámbito cómo funcionan estos tres conceptos. Básicamente que el riesgo es la suma de la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Ok? Vamos a comenzar con vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad son debilidades propias, ¿ok? Que tienen los sistemas y que posibilitan que se generen daños en ellos mismos, ¿ok? Cuando son atacados. Muy importante, he puesto sistema. Y un sistema es mucho más que el software y el hardware, ¿ok? Un sistema también incorpora el proceso que se sistematiza, sobre todo, y donde hay que ponerle más coco, es a aquellos elementos del proceso que seguramente no están del todo informatizados o no están en absoluto informatizados. ¿Ok? Y hay muchos casos así, ¿verdad? Donde los problemas de vulnerabilidad en realidad no están per se en el software, sino en aquellos elementos de antes o después de usar el software, donde tiene un rol protagonista ¿quién? Las personas que trabajan con el sistema. ¿Ok? Hemos visto sistemas, bueno, yo he visto sistemas fantásticos con la última tecnología y de repente eh, todo ese esquema de seguridad, de acceso, con ¿qué? Con esquemas de clave pública privada para garantizar que la persona que se está autenticando es efectivamente quien dice ser y revisiones mensuales de cambio de contraseña y un montón de política aplicada, ¿verdad? Y la gente es súper obediente. Pero de repente al final el paso último no se queda dentro del sistema, sino que consiste en imprimir una hoja con los resultados del laboratorio y esa hoja se le lleva manualmente a no sé quién para que la firme. Y de repente esa hoja pues aparece en no sé dónde. Entonces tú dices, pero bueno, y todo ese esfuerzo encomiable, brutal, costosísimo, por tener un sistema súper fuerte, de repente acabó absolutamente en la Bill Street por aquellas cosas que no se hacían con el sistema informático, pero que eran necesarias porque la realidad así lo manda, ¿verdad? O sea, tú puedes informatizar hasta donde puedes, y otra cosa, hay cosas que no. Entonces, muy importante entonces esas debilidades propias, por supuesto, hay que tomar en cuenta lo que puede consistir, lo que puede estar dentro del software y el hardware, pero también todo el proceso que se ha sistematizado y cómo las personas, seres humanos, por ahora, ya poco a poco vamos a ver entidades de inteligencia artificial trabajando en los sistemas, pero por ahora seres humanos, cómo trabajan, cómo interactúan con el sistema y fuera de él, ¿ok? Algo muy importante que también está dentro del concepto de vulnerabilidad, la exposición. ¿Qué quiere decir la exposición? Si tú tienes una herramienta pues muy frágil, muy sensible porque está hecha en una tecnología muy vieja y nunca ha habido posibilidades de actualizarla, etcétera, etcétera. Pero de repente no se le puede llegar a ella desde Internet, ya tiene menos exposición. La vulnerabilidad
esa fragilidad por obsolescencia tecnológica que pueda tener la herramienta, en alguna medida está un poco defendida de los ataques porque solamente pueden proceder de la red interna de la organización, por ejemplo. En cambio, una herramienta informática que está expuesta en Internet es la que tiene mayor exposición de todas. ¿Ok? Y por tanto, Camila se ha sentado ahí. Uy, por ahí escuché otro micro. Por eso los que están expuestos en Internet, decía, son los que tienen más complicaciones para tenerlos bien defendiditos. Y bueno, muy importante, lo que les resalto en negrita en la diapositiva. Uno puede decir, bueno, pero eh, quitémosle el cable de red. Sí, pero entonces, ¿cómo va a usar el sistema? O sea, y de hecho, creo que les comenté que en determinado momento en el gobierno de El Salvador, allá por el 2015 o así, hubo un ataque de ransomware y llegó la que era directora ejecutiva de la CIGET y mandó un mensaje a todas las instituciones diciendo que desconectaran todos los cables para evitar que se propagara el ransomware, excepto el Ministerio de Salud porque nosotros usábamos Linux. Eso estuvo muy bueno. Y todo el mundo ahí desconectando todos los cables de los switches. Fue un gran desastre. Lo que pasa es que todavía no había una dependencia de los sistemas informáticos tan fuerte como la que hay ahora, ¿verdad? Pero ya el año 2015 ya la gente estaba bastante acostumbradita a usar las cosas, ¿verdad? Y claro, pues sí, desconectando de internet, pues obviamente que te quedas defendido, menos expuesto, pues, pero tú necesitas internet para trabajar y entonces, menuda solución más mala. Claro, por eso les pongo ahí que no hay un sistema que está en producción, no puede estar jamás eh, eh, completamente protegido. Siempre tienes alguna manera de utilizar ese sistema y es por ahí donde está el vector de entrada, de ataque hacia el sistema, en quienes utilizan la herramienta y cómo la utilizan. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre vulnerabilidad? Vamos a ver unas cuantas. Ok, vamos a ver ejemplitos. Las más comunes. Que no tenemos suficiente protección contra ataques internos y externos. ¿Ok? Es de suponer que todos los sistemas informáticos deben estar adecuadamente defendidos, ¿ok? Tanto en lo lógico, es decir, en el uso, en la entrada, en el acceso, no importa cómo llegamos a abrir la pantalla donde nosotros ponemos el login, ¿verdad? Como también desde el punto de vista físico. Y eso es una de las cosas que más se descuidan, sobre todo en las instituciones más humildes. Sí, pues sí, tienes un sistema súper chivo, ¿verdad? Porque lo hizo fulano y le puso todos los controles de acceso y no sé qué, y para evitar suplantación. Pero de repente el servidor donde están todos los datos está en los pies de la persona que está en la ventanilla en el domet, porque no hay un sitio donde poner el servidor. Y ya, eso pasa en algunas unidades de salud. Que no, o sea, si no hay ni sitio para poner los expedientes, mucho menos para una computadora que está haciendo el servidor, ¿verdad? De hecho, una de las dificultades más grandes que se tenía y probablemente se sigue teniendo para esa expansión deseable del sistema de expediente clínico electrónico, el SIS, es precisamente esa vulnerabilidad de infraestructura, ¿ok? Que no hay defensas en las ventanas, etcétera. Claro, ahora pues el tema de seguridad pues ha mejorado bastante, ¿verdad? Entre comillas, pues es más difícil quizá que haya pues, un robo, ¿verdad? De las computadoras de un establecimiento de salud del gobierno, pero ya hay, puede pasar. Entonces hay que tomar eso también en cuenta como una vulnerabilidad, ¿ok? Ataques externos e internos. Otro punto muy importante, sobre todo siempre considerando nuestro propio contexto. Casi siempre pasa que pues tenemos sistemas informáticos, en muchas ocasiones son donados, a veces son desarrollados en casa, ¿verdad? Qué bien, porque de alguna manera los hicieron personas pues, que son de El Salvador, pues, y que conocen perfectamente lo que se necesita y que hicieron un gran trabajo, pero de repente
cuando llega el momento de decir, bueno, pues eso se hizo hace 10 años, 15 años, eh, está actualizado, tiene las últimas versiones de librerías, de paquetes para evitar tales y tales y tales y tales ataques, ¿verdad? No. Y la persona que lo hizo, ¿dónde está? Ah, pues está haciendo otra cosa. Ya no lo puedo sacar de ahí, ya está en otro rollo, más importante, entre comillas. O no está, simplemente, no, es que me lo donó la OPS, me lo donó el BID, me lo donó fulanito. ¿Y ahora? Y esa institución multilateral tan generosa ha actualizado ese sistema, ¿lo va a actualizar? No, 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 eso ya, ella nos lo donó y ya es responsabilidad nuestra. ¿Y entonces qué pasa? Pues eso, que se quedan obsoletos y a partir de ahí, plazo, otra vulnerabilidad expuesta, ¿verdad? Tercer punto, que y lo he explicado, lo he ejemplificado un poquito, ¿verdad? Que tengamos un proceso pues informatizado hasta cierto punto y otras partes del proceso que no lo están. Y que, ni modo, o sea, de repente en esas etapas que no están informatizadas, pues no se tiene suficientemente robusto el sistema de seguridad para que la información confidencial o el uso del sistema sea seguro. Así que, en fin, todo el proceso en general hay que contemplarlo cuando se hace el análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? Y bueno, cuarta vulnerabilidad, que no haya políticas de seguridad de acceso y privacidad obligatorias. ¿Ok? Y eso aplica tanto a los usuarios normales, comunes y corrientes de los sistemas como a quienes los administran. ¿De acuerdo? En este caso no estamos hablando de respeto a esas políticas, sino de que no existan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que se considera cuando no se respetan las políticas. Por ahorita es la vulnerabilidad de que no existan. ¿De acuerdo? Y por último, la quinta vulnerabilidad que yo he visto de verdad gente gritar, llorar, renunciar por esta quinta vulnerabilidad es que no existan políticas funcionales de recuperación de los datos, ¿ok? Respaldos, backups, ¿sí? Que se da por sentado que todo funciona perfectamente y que no hace falta eso porque ocupa mucho espacio y no tenemos suficiente plata para pagar en otro sitio esa copia y no sé qué, y de repente catacrack, ¿verdad? Te cae un ransomware o simplemente te fallaron los discos duros y murió todo y no tienes respaldo. Muy bien, ahora hablemos de amenazas, ¿ok? Hemos hablado de vulnerabilidades, recuerden, son cosas propias de los sistemas, ¿ok? Que si están expuestas, permiten que sean atacados. Ahora, ¿qué son amenazas? Son aquellos elementos que facilitan o que posibilitan que las vulnerabilidades sean atacadas, explotadas, y el sistema, pues, sufra los daños, ¿ok? Sufra una afectación. Las amenazas en un sistema informático, por supuesto, normalmente pues son eso, ataques, ¿verdad? Que pueden venir desde dentro de la organización. Gente que, por ejemplo, pues como pasó con esa divulgación no consentida de información de la Metro, eh, claramente eso era alguien de dentro que, y ahora mismo con todo el proceso de despido que está habiendo en el gobierno en general, pero en las instituciones con más personal como el Minedo o el MinSal, pues eso definitivamente es un riesgo bastante grande. De gente que se vaya con mala, bueno, pues sí, con sed de venganza, pues, y exporte toda la información y la divulgue, ¿verdad? Y también pueden pasar cosas inesperadas, ¿ok? Como incendios, inundaciones, como la de ayer, ¿qué serán con la plata, verdad? Siempre dicen por ahí eso. Que haya un robo, y eso ha pasado en alguna ocasión, ¿verdad? Que se han llevado la computadora y de repente ahí va un montón de información bien relevante, etcétera. Vamos a hablar de algunas amenazas en concreto. Primera amenaza, la negligencia. Aquí en este caso considerábamos nosotros que era una vulnerabilidad no tener políticas de seguridad. La negligencia
consiste en que no cumplas con esas políticas de seguridad, ¿ya? Entonces, definitivamente si no lo cumples, ahí vas, ya tienes una amenaza que va a poner en riesgo el sistema. Cosas que pueden materializar esa negligencia, pues sobre todo las contraseñas, ¿ok? Que las contraseñas no cumplan con esas políticas normales de extensión, de no repetición, de que las contraseñas ahí no tengan que renovar cada 6 meses por ahí, ¿verdad? O incluso que tú de repente, pues, bueno, sistemas operativos vulnerables, eh, agarres y metas una USB y tengas un virus y ahí ese virus sea un ransomware y tal, ¿verdad? Eso pasa. Concretamente, hablando de virus y demás, eso es código malicioso o llamado malware. Esa es la palabra para resumir todo lo malo que hay en este ámbito, ¿verdad? Normalmente los ataques de malware pues consisten en ransomware, ¿sí? Es decir, la gente antiguamente, la gente destruía los discos, los formateaba y eso como para ganar un prestigio muy estúpido, pero era eso, ¿verdad? Que tú pudieras jactarte frente a colegas crackers, ¿verdad? Que habías irrumpido dentro de la red de no sé qué institución, cuanto más famosa o más grande, mejor, y habías machacado no sé cuántos equipos y cuanto más importantes, mejor. Y eso como que te daba prestigio, una cosa así, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora eso no tiene ningún valor en absoluto. Ya nadie hace eso por deporte, entre comillas. Ahora el punto es eh, sacar los datos de ahí y pedir un dinero para que no los divulgues o secuestrar el disco duro, encriptarlo. Cuando te dicen, han secuestrado el disco duro, no, no. Eso de secuestrar el disco duro no es que alguien llegó y se lo llevó, no, no. Es que alguien le aplicó un algoritmo de encriptación, cambió todo, ya no se puede acceder. La computadora te sale un mensaje diciendo que tienes que contactar con dirección de correo electrónico ahí, ¿verdad? Para que les pagues un rescate, ¿verdad? Y las personas contactadas, a cambio del dinero, puesto en no sé qué billeteras, criptomoneda, pues llegan y le aplican la clave, ¿verdad? Para desencriptarlo. Y así es ese negocio asqueroso, ¿verdad? Eh, Todos los datos sensibles pues están, pues, por supuesto, siendo el objetivo primordial, ¿verdad? De esos personajes tan nefastos. Eh, pero así es como funciona. ¿Ok? Vamos a ver más amenazas. Otra cosa que puede pasar es que te roben la identidad y que con tu identidad accedan a sistemas en tu nombre, ¿verdad? O te roben dinero. Eso se conoce como phishing, ¿ok? A veces eso no se hace solo por engaño. A veces también se hace eh, por ingeniería social, ¿verdad? Es decir, por chantaje. De repente alguien sabe algo tuyo, ¿verdad? Algún secreto que tú no quieres que se conozca o que puede, qué sé yo, alguna infidelidad. Eso se explota un montón. Lo digo porque es la realidad. De repente esa persona, pues alguien la engatusa y otro le saca fotos o videos y de repente dice, o me das la clave para entrar a ese sistema o divulgo estos videos y se lo divulgo a tu familia, que no sé qué, ¿verdad? Eso no solo se ve en las películas, eso es bastante habitual. Y bueno, de hecho, eh, cuando eso se hace de manera compleja y dirigida, ya no es un phishing normal, ya es una amenaza persistente avanzada. Es un nombre un poco pomposo, pero en realidad es toda una coordinación delictiva para pues chantajear, para sobornar a gente, para poder obtener la información, ¿verdad? O inutilizar sistemas y demás. Súper complicado porque siempre puede haber personas, bueno, con cierta fragilidad también, ¿verdad? A tener este tipo de problemas. Eso ha pasado mucho, sobre todo en nuestro campo. Ustedes que son digamos,
del mundo social, ¿verdad? Por así decirlo, tienen una ventaja, en mi opinión, y es que tienen relaciones humanas bastante saludables. Pero las personas que estamos en el mundo tecnológico, eh, muchas veces tenemos algunos problemitas de personalidad, ¿ok? Gente que incluso puede estar en el espectro autista. eh, bueno, hay gente, probablemente los mejores administradores de servidores y demás son las típicas personas que las clasifica como Asperger, ¿verdad? Porque son súper inteligentes las madres que los parió, bien inteligentes, pero no hay quien pueda relacionarse con ellos porque no empatizan para nada, ¿verdad? Y trabajar en equipo, cero, cero. Pero tú ponlos delante de una computadora y son máquinas, ¿verdad? Son súper buenísimos. Pero tú a esas personas les encuentras las fibras sensibles y los acabas masacrando. Y estos malditos que se dedican a hacer ataques persistentes avanzados normalmente enfocan a esas personas que eventualmente puedan ser sensibles a ese tipo de problemas de relación social, ¿verdad? Y los chantajean, básicamente los chantajean. También existen los ataques de denegación de servicio, sobre todo los distribuidos, esta primera D, distribuidos, ataque de denegación de servicio distribuida, que son una manera de molestar. Se puso de moda allá por el 2011, 2012. Yo me acuerdo que nos pasaba a nosotros en el ministerio que nos tiraban la página web. De repente había un montón de gente abriendo en un scriptcito, ¿verdad? Tú le decías, abre 1.000 millones de peticiones a la página web del ministerio y ahí, ¡pum! Claro, pues, los servidores tienen un límite. Entonces, bueno, tuvimos que implementar algunos mecanismos para evitar eso, ¿verdad? A nadie le pasaba nada porque la página web del ministerio pues estuviera caída un ratillo, pero igual era feo. Entonces hacían eso. Ahora esos ataques están dentro de la ley de ciberseguridad. No, 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 miento. En la ley de delitos informáticos, si alguien se dedica a hacer ese tipo de jodedera, ¿verdad? De molestar para que los sistemas no estén activos, funcionando, pues tienen un delito, no me acuerdo si eran 2 o 4 años, una cosa así. O sea que ninguna broma ahora con eso, ¿verdad? Sobre todo porque es muy fácil trazar dónde está el origen de quienes están haciendo eso. Claro, hay ataques de DDoS mucho más sofisticados. Por ejemplo, hubo unos cuantos eh, que lo que hacían era craquear el firmware, que es el software que funciona dentro de los routers, ¿ok? Entonces, de repente, en todos los routers de, qué sé yo, cualquier proveedor de Internet estaban infectados y alguien podía controlar la producción de ataques hacia un determinado lugar, activando ese virus, entre comillas, ¿verdad? Ese cambio que se había hecho en 10.000 routers al mismo tiempo. Claro, tú no vas a poder decir, pero es que la persona, desde la IP de tal persona, me llegaron el ataque. No, no, es que no solo te llegó desde esa IP, te llegó de 10.000 más. Entonces, obviamente es imposible de poder perseguir al causante de eso, ¿verdad? Y las personas que tienen ese router infectado no son culpables de eso, es una vulnerabilidad del propio router. Así que eso también existe. Es más, no es tan frecuente, pero existe. Y ahora hablemos del riesgo, ¿ok? Habíamos dicho que el riesgo es la combinación de vulnerabilidad y amenaza. Vamos a hablar de ello. El riesgo al final, lo que importa es cuando se materializa, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado cuando una vulnerabilidad ha podido ser aprovechada a través de una amenaza? ¿Ok? ¿Qué podemos hacer al respecto? Tenemos que tener muy claro, en primer lugar, que no existen los sistemas invulnerables, sobre todo si son sistemas útiles, ¿verdad? Que están conectados en alguna red para que la gente los utilice. Y tampoco hay sistemas que no puedan tener algún tipo de amenaza, ¿verdad? Sobre todo si los usan personas. Es que ay, las personas somos los más frágiles, ¿verdad? Quienes podemos tener más problemas para ser, digamos, asaltados, por decirlo así.
y que sean los sistemas los que padecen, ¿verdad? Ese, por, digamos, en cadena, ¿verdad? En consecuencia, ese ataque. Entonces, lo que podemos hacer son dos cosas: o prevenimos o mitigamos, ¿ok? Desde luego, igual que en el ámbito de la salud, la prevención es mucho más barata, indudablemente, y mucho más conveniente, pero hay que tener muchas cosas en cuenta y también una tarjeta de crédito con bastantes fondos para poder contar con todo lo que se necesita para estar bien protegido y protegida, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Y claro, no podemos dar por sentado que siempre vamos a estar súper protegidos, que no va a pasar nada. ¿Qué pasa si sucede? Hay que anticiparse a ese hecho y hay que tener algún tipo de mecanismo de mitigación, ¿verdad? O sea, de reducción de ese impacto y de alternativa funcional. ¿Sí? Vamos a verlo en detalle. ¿Cómo prevenimos los riesgos informáticos? Lo importante con la prevención, exactamente igual que cuando prevenimos un problema de salud, es reducir o intentar evitar que se produzca pues esa catástrofe, o por lo menos que si se produce, pues tenga unos síntomas, voy a utilizar terminología médica, eh, más leves, ¿ok? Y que por supuesto sean superables. Para eso, normalmente lo que se necesita hacer son auditorías de ciberseguridad. Y eso, esa auditoría de ciberseguridad, cualquier institución o organización seria la hace por lo menos una vez al año, por lo menos, ¿ok? ¿Y qué contiene una auditoría de ciberseguridad? Para hablar ya en detalle. Primero lo que se hace es un diagnóstico típico de todo lo que debe ser auditado, ¿ok? Y aquí les pongo lo más normal: las bases de datos, los ficheros, los servidores, las máquinas clientes que se conectan a a los servidores, que pueden ser dispositivos móviles o computadoras de escritorio, laptops, etcétera. Y también la auditoría va a tener en cuenta qué disposiciones o normativas se aplica, ¿verdad? Tanto propia de la institución o la organización como externa, como en este caso la ley de ciberseguridad o la ley de delitos informáticos. Ahora, se tiene que establecer, como les pongo por ahí, un esquema de cómo hacer la mejora continua. Ok, se van a identificar la situación actual de los sistemas y de sus componentes y se van a plantear eh, elementos que deben mejorar, ¿ok? Como cualquier auditoría. Y vas a planificar en qué momento vas a mejorar eso. Y si no cumplís con eso, ahí ya sí hay algún tipo de consecuencia, ¿ok? Y eso va a aplicar pues tanto a lo que es el hardware propiamente dicho, a todas las aplicaciones, a cómo se administra físicamente los equipos informáticos, ¿ok? La seguridad física, cómo se comportan los humanos, usuarios y usuarias de los sistemas. Y también se va a hacer un análisis de todas las auditorías que se hayan hecho previamente, ¿ok? También una de las cosas que se contemplan dentro de las auditorías de ciberseguridad es tener ya previsto, no improvisar, sino ya tenerla bien, bien claro, cuando suceda algo, por pequeño que sea, qué características mínimas tiene que tener, ¿ok? Es una auditoría forense. Entonces eso va a estar muy bien catalogado y los auditores de ciberseguridad van a ir a ver esas auditorías forenses porque todos los sistemas tienen incidentes, todos los sistemas tienen algunos problemas. No necesariamente de ciberseguridad, no necesariamente, pero sí van a tener problemas de que de repente el sistema deja de responder, se pone lento, etcétera. Todo eso clasifica como incidente y se hace una auditoría en la que se evalúa esas problemáticas por si tienen alguna relación con un problema de ciberseguridad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué medidas podemos tener implementadas para evitar que se consume una amenaza y que al consumarse esa amenaza se explote una vulnerabilidad y se materialice el riesgo? Bueno, si tenemos por delante una auditoría de ciberseguridad que nos ha dado una serie de resultados y de recomendaciones, pues tenemos que hacer lo que nos dice la auditoría, ni más ni menos.
en un plazo razonable. ¿Ok? Eh, Más allá de lo que nos diga la auditoría, pues tenemos que dar por sentado que todo lo que tiene que ver con el acceso a los sistemas es la puerta de entrada, ¿sí? O sea, igual que en una casa, que es más difícil que la gente entre por el techo o por la puerta. Pues exactamente igual un sistema. Lo primero que nosotros tendemos a proteger, voy a silenciarte el micrófono, Ruth, porque se suena cosa. Solemos tender a proteger la puerta y ponerle llave, ¿verdad? Y luego resulta que los ladrones son tan sinvergüenzas que abren un hoyo en la pared, ¿verdad? Eso puede pasar en un sistema informático también. Pero definitivamente, si la puerta no la tienes bien protegida, van a entrar por la puerta. Así que lo primero que normalmente se hace es gestionar muy bien el acceso y establecer políticas y aplicar esas políticas sobre la identidad de las personas, el uso de contraseñas, etcétera. Anualmente también debe haber y eso lo hablamos en el foro de la semana uno, ¿verdad? Debe existir pues una concienciación, debe haber actividades dirigidas a todo el personal que utilice los sistemas informáticos, incluso los que no los utilizan todavía, para que comprendan la relevancia de acatar las políticas de ciberseguridad y sobre todo, esto es una opinión muy personal, eh, que conozcan eh, que las autoridades o los responsables de ciberseguridad siempre van a preferir eh, que les digan que están sufriendo algún tipo de amenaza o de intento y que eso no va a tener ninguna consecuencia, básicamente. Más bien, las consecuencias pueden venir de por no decir las cosas, ¿ok? Esto es muy importante porque existe sobrada experiencia en este ámbito de que si tú pones unas políticas de represión sobre fallos de acatamiento a la política de ciberseguridad, lo que vas a obtener no es, se los digo mirándolos de frente, por favor, si tú te pones así, todo hecho leña, para que a la gente que no cumple con la política de ciberseguridad se le ponga una multa, se la sancione, se le abra expediente, los amonesten, cualquier, digamos, acción represiva, lo que vas a obtener es mucho peor, porque la gente no va a hacer las cosas o las va a hacer regular o las va a ocultar cuando las haga regular o mal. Y entonces vas a ser el último en saber que está pasando algo. Es mucho mejor, aunque parezca mentira, facilitar y no condenar, no amenazar a la gente para que la gente cumpla bien y digamos, se apropie de la política y la aplique. Y si hay algún fallo, pues tomen medidas, pero no, digamos, no coercitivas, ¿verdad? No amenazantes, sino de capacitación, de comprensión. Y así sí se puede cumplir paulatinamente. Es un proceso largo con esa política de ciberseguridad que seguramente queremos implementar. ¿Ok? Entonces, por favor, recuerden, prefieran la comprensión a la represión en este ámbito y en otros, pero en este definitivamente es mucho más productivo. ¿Ok? Ahora, también desde el punto de vista informático podemos hacer cosas. No solamente es una cuestión de gestión del talento humano, que la mayor parte es lo más importante. También hay algunos aspectos tecnológicos que nosotros debemos utilizar, algunos elementos, para proteger nuestra red, nuestros sistemas y demás. Les voy a contar algunos de nombrecito, ¿verdad? Sin entrar a ello. Los firewalls. ¿Qué es un firewall? Bueno, pues no es más que un servidor que detiene cualquier acceso no deseado, ¿ok? Normalmente esos equipos están configurados para que solamente se pueda ver desde fuera, es decir, desde Internet, solo lo que yo haya configurado que se debe ver y nada más.
¿Ok? Entonces, ahí se configuran, en esos firewalls se configura una serie de reglas, así se llaman. Tú le dices, ah, bueno, pues la página web que está en este servidor, que está adentro de la organización, sí se puede acceder a ella. Pero un sistema que tiene también una página web, ese no se puede ver. ¿Ok? Eso se configura en estos equipos que se llaman firewall. Plataformas de antivirus, cuando es necesario. ¿Ok? Hay sistemas operativos que necesitan antivirus. Por ejemplo, Microsoft Windows. Hay sistemas operativos que no necesitan antivirus porque tienen un esquema de trabajo, una forma de, una configuración particular. Y el antivirus en esos casos, estoy hablándoles de, por ejemplo, Mac OS X o de Linux, que es lo que yo uso es Linux, por ejemplo. Tu antivirus es estar siempre actualizado y ya. Y con eso tienes más que de sobra. Claro, pues no todo el mundo quiere utilizar un sistema operativo así, ¿verdad? Si ustedes tienen Windows, bueno, pues entonces por favor tengan un antivirus, siempre actualizado, ¿ok? Porque es vulnerable. Utilizar infraestructura llave pública. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que no usemos un usuario y contraseña simple, sino que utilicemos un mecanismo de cifrado, ¿ok? De una credencial de acceso que se haya generado y otorgado a la persona habiendo validado su identidad física, ¿ok? Y entonces, a partir de ahí, cuando quiere entrar al sistema, pues va a utilizar una llave que normalmente no está eh, en el correo o algo así, sino que se lleva, ojalá, en un token, que es como una especie de USB o en una tarjeta, como la que, bueno, por aquí tengo, a ver, por ejemplo, en mi documento de identidad, mm, que curiosamente tengo aquí la cartera de España. Esta no es. Documento de identidad de España, tiene un chip, ¿ok? No sé si están viendo mi cámara, pero se ve un chipcito y ahí está una llave en la que uno puede utilizar para entrar a diferentes servicios del gobierno. Pues obviamente, como está en el equivalente al DUI, pues la persona que te da el DNI, en este caso, se llama allí, pues te autentica que eres tú, ¿ok? Ve tu cara, tu foto, toda la información que tú le das y entonces ya queda indisolublemente unido esa llave, ¿verdad? Con tu persona. Entonces ya tú puedes acceder a los sistemas y las instituciones saben que eres tú y que nadie te está suplantando, entre comillas, ¿verdad? Porque si alguien te roba el DNI y conoce la clave con la que está protegida esa llave, pues sí podría suplantarte. O sea, perfecto no hay nada, pero es muchísimo más seguro que un usuario y una contraseña, ¿verdad? ¿Qué más herramientas podemos tener? Bueno, pues un MDR, que es otro tipo de servidor que en lugar de estar como el firewall, que es defendiendo lo que viene de afuera, está permanentemente viendo todo lo que hay adentro, viendo si hay cosas que están vulnerables, escaneando servidores, versiones de bases de datos, etcétera. Y también, normalmente en las instituciones más grandes, debe generarse o crearse un equipo que no tiene que estar dedicado permanentemente a ese tema, pero sí personas que se van a activar en lo que se llama SOC, ¿ok? Es un servicio de seguridad, ¿ok? Security Operations Center, Centro Operativo de Seguridad. Y se trata de que sean gente que cuando haya una sospecha de una vulnerabilidad o de algún ciberataque, pues son especialistas, ojalá, han tenido capacitación en eso y van a llevar a cabo todas las medidas necesarias para liquidar ese ataque, ¿verdad? Y implementar las medidas de mitigación que se, que toque. Ahora vamos a hablar de medidas de mitigación. Otra cosa que se hace en determinadas ocasiones, no con tanta frecuencia como los análisis de ciberseguridad, pero sí de vez en cuando con los sistemas que son así un poquito sospechosos de poder tener vulnerabilidades, se hacen chequeos de penetración. O sea, se contratan a empresas, a veces a gente que en su pasado fue cracker de verdad, y ellos procuran intentar destripar la aplicación. Por ejemplo, el SIS pasó un pentest bastante fuerte.
lo apoyó el BID hace ya unos años. Así que de alguna manera se tienen ciertas garantías de que está bastante, digamos, protegido, ¿verdad? Que tiene robustez contra ataques de ciberseguridad. Y por último, pues el entrenamiento del personal usuario, eso es fundamental, ¿ok? Eh, mm, por más que uno haga un plan de concientización y haga charlas y divulgues videos y tal, hagas campañas de difusión de esto, en realidad la gente, mucha gente, pues necesita un poquito de acompañamiento, de verdad, y de apoyo para que sepan hacer las cosas bien, adecuadamente. Entonces, tiene que haber entrenamiento. Ok, hemos hablado de prevención, ahora de mitigación. ¿Qué pasa si se da el problema y ahora necesitamos actuar sobre una situación? Necesitamos hacer control de daños, ¿verdad? Se trata de, pues, eliminar hasta donde sea posible la destrucción, ya se ha dado, ¿verdad? Y lo que vamos a intentar llevar a cabo es un plan de recuperación ante desastres. Esto también tiene un nombre en inglés conocido que es el Disaster Recovery Plan, DRP. ¿Qué tiene el Disaster Recovery Plan? Tiene que tener una alternativa o varias para trabajar sin el sistema que eventualmente ha sido dañado. ¿Ok? Y aquí es donde suele haber más problemas, porque muchas veces los sistemas son piezas únicas. Y el plan B, aunque exista, es teórico, no se ensaya, no se tienen los insumos necesarios para llevarlo a cabo, implementarlo. Y eso ha pasado en muchos sitios, ¿verdad? De repente no existe otra alternativa viable. ¿Ok? Otra cosa que tiene el DRP es la política de respaldo y de recuperación. ¿Ok? Que tiene que ser practicado. O sea, ese respaldo no solamente se hace hacia una máquina, sino que tú tienes que hacer de vez en cuando una prueba de que el respaldo funciona y de restaurar todo el sistema a partir del respaldo. ¿Ok? No puedes quedarte tranquilo solo con hacer el respaldo y porque yo lo tengo ahí programado todos los domingos. No, no, no. De vez en cuando, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, el sistema se... Sí, no te preocupes, Lili, adelante. El sistema se desconecta en otro servidor, si acaso, y se hace toda la prueba como si el sistema te lo hubieran secuestrado, ¿ok? Para que eso funcione, pues hay que, como les digo, necesitamos definir hasta qué punto vamos a respaldar todo, porque obviamente tienes que tener, ojalá, una infraestructura gemela para poder tener el sistema es como un espejo, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Normalmente eso cuesta mucho dinero, entonces lo que se hace es un respaldo y de tanto de la aplicación como de los datos. Y bueno, pues eso ocupa menos espacio que el sistema en producción y es más fácil de tener, entre comillas, o más económico. Pero de vez en cuando te toca, ¿verdad? Como les digo, hacer la prueba de que eso funciona bien. Eh, Muy importante, cuando pasa algo, es cuando un riesgo se ha materializado y estamos bajo ataque, la gente se vuelve loca, absolutamente desquiciada, ¿verdad? Eh, bueno, todo el mundo piensa que va a perder su trabajo, para empezar. Y entonces las acciones que realizan o la forma de trabajar cambia por completo. La gente bajo estrés es otra persona completamente diferente. Y por tanto, para que esto funcione bien, en el DRP normalmente lo que existen son checklists, son listas de acciones que tú tienes que hacer sin pensar directamente. Esto primero esto, segundo esto, tercero esto. Y eso pues ha sido obviamente estudiado, validado previamente, ¿verdad? Eh, para que tú en medio de una crisis, porque lo es, eso es, no dependas de tu serenidad para restaurar la situación lo antes posible. ¿Ok? Entonces, el DRP tiene esos procedimientos para poder hacer esa labor sin necesidad de estar pensando cuál será el paso a seguir o el mejor paso a seguir. Ya está previamente hecho en un momento adecuado, ¿verdad? Claro, por supuesto, en el momento de la verdad, muchos de esos pasos que supuestamente deberían lograr algún resultado, pues pueden fallar y te toca improvisar. Eso ni dudarlo, ¿verdad?
pero por lo menos se minimiza. Y ya teniendo, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Cuando tenemos una lista de cosas que hacer y nos podemos enfocar en ellas, vamos perdiendo ese agobio, ¿verdad? O ese estrés y pensamos un poquito mejor, ya más claros en cómo podemos abordar una situación tan dura como la que podríamos estar teniendo, ¿verdad? Por supuesto, vamos a probar, probar que todo eso funciona, lo vamos a revisar y lo vamos a tener mantenido. Eso tiene que estar dentro del DRP y como les digo, lo normal es que tú lo hagas por lo menos una o dos veces al año, mínimo, ¿ok? Por ejemplo, los bancos, nuestros clientes, yo trabajo en una empresa que hace monitoreo y tenemos bancos muy grandes, muy conocidos de la región y ellos aplican políticas de restauración o de políticas de pruebas de la restauración de los respaldos por lo menos tres veces al año, por lo menos. Y bueno, lo último, a mí no me gusta mucho esa opción, honestamente. Ustedes ya, después de cinco clases, creo que ya saben cómo somos, ¿verdad? Pero yo no puedo omitir que eso es una posibilidad, eh, tener una política de control de daños. ¿Cómo qué? Pues ocultar que ha pasado algo, no decirle nada a nadie. Y por supuesto que en redes sociales y todo, pues todo el mundo va a decir, bueno, ¿cómo que no está pasando nada si de repente en tales y tales establecimientos no están atendiendo y lero, ¿verdad? Pues sí, pero te mantienes calladito y eventualmente la gente no se alborota. Eso es una posibilidad. Hay otra política de control de daños, es todo lo contrario, transparencia total. Divulgar hasta la última coma. Nos está pasando esto, están informados tales y tales, etcétera, etcétera. En algunos entornos eso es mucho más constructivo, sobre todo ayuda a que no vuelva a pasar y también ayuda mucho a concienciar al público en general de lo complicado que es mantener las cosas. El problema es que, claro, pues la gente te va a criticar y va a pedir cabezas. ¿Sí? Mientras que si todo el mundo está callado, pues los culpables de ese desastre seguramente pues están ahí bien ocultos, ¿verdad? Bien calladitos, no les va a pasar nada, pero es algo que hay que valorar y lo mejor es tenerlo valorado previamente, no improvisar eso, ¿verdad? Otro punto también del control de daños es si se va a aceptar la responsabilidad o si se la vas a transferir a un tercero. Normalmente en este tema de seguridad, pues se puede asegurar. Hay instituciones con mucha plata que lo que hacen es suscribir seguros. Y entonces dicen, no, no, si yo tengo un ataque cibernético y hay una divulgación, eh, pues se va a activar una póliza de seguro y la aseguradora va a cubrir cualquier tipo de denuncia que haya de tipo civil, penal, no sé qué, no sé cuántos. Todo eso está en un chorro de ahí de leguleyadas que tienen las agencias de seguros, que por supuesto van a intentar no asumir la responsabilidad, pero tú puedes contratar un seguro eh, para protegerte sobre problemas de ciberseguridad. ¿Ok? Muy caro, son caros. Nosotros tenemos algún cliente que nos ha pedido algo así y ¡puf! Tenemos una aseguradora que nos ofreció el producto y, madre del amor, pues está un montón de plata, ¿verdad? Y por cada persona que esté involucrada en un sistema, tanto más. Te hacen, por supuesto, una evaluación general de todo lo que van a cubrir, porque ellos no van a cubrir nada que tenga de realmente, pues, alguna posibilidad fácil de ser atacado, ¿verdad? O sea, con una aseguradora ya sabemos que son gente bastante difícil en ese sentido, ¿verdad? No te van a ayudar solo porque sí, van a hacerlo si te van a sacar la plata. Si no, no. Entonces, bueno, eso, como les digo, es parte de la política de control de daños, es ver si podemos aceptar el problema, ¿verdad? Y manejarlo internamente o si lo podemos transferir, en este caso, pues a una aseguradora o a un tercero, un contratista, ¿verdad? Que eventualmente tenga yo para algunos servicios. Vamos a ver durante 15 minutitos apenas un pequeño videíto. Yo les he contado, pues, lo que yo sé. Yo no soy
especialista en ciberseguridad, honestamente. Ahora ya soy especialista en monitoreo, que es vigilancia del rendimiento de los sistemas. Pero, pero la ciberseguridad tiene un quehacer bastante diferente, aunque en alguna medida relacionado. Yo les voy a compartir pues una pequeñita charla que se dio hace poquito en el marco de la Red Centroamericana de Informática en Salud. El compañero es un guatemalteco, Carlos Artiga, y les voy a poner lo que él explicó a toda la audiencia en esa reunión muy, muy importante. Espero que este año se vuelva a hacer, de hecho. Aquí les voy a poner el video y ustedes me dicen si escuchan bien. Un segundito. Voy a poner aquí el volumen adecuadamente. Yo quisiera aprovechar este espacio ¿Se para escucha? poder unir todos los conceptos que vimos en las presentaciones anteriores y comentar por qué la importancia de estos temas, ¿verdad? Em, Recapitulando un poquito, la seguridad de la información, ya como tal, es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que nos ayudan a proteger la información. Esto normalmente antes se le llamaba la triada de CIA, no tiene nada que ver con la agencia de seguridad, sino que tiene que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El objetivo de que nosotros pongamos tantos niveles de seguridad, cuestiones técnicas, cuestiones administrativas que nos hablan muchos estándares como HIPAA y otros como HITECH y HITRUST, eh, es realmente proteger registros electrónicos, registros médicos, información personal del paciente, que todo esto en conjunto hace una categoría de información que se llama información protegida o PHI, Protected Health Information. Hablando un poquito sobre lo que es en sí la identidad digital, ¿sí? Eh, Nosotros escuchamos mucho ahorita de autenticaciones, una contraseña, un password, muchas cosas que involucran la identidad digital. La identidad digital no únicamente está en decir mi contraseña y mi usuario o mi token está en un sistema, sino que también es mi información. Por ejemplo, mi nombre, mi edad, mi peso, mi género, medicamentos que tomo, mis registros hospitalarios, mis pólizas de seguro, etcétera. Todo esto hace un conjunto de datos que en conjunto ellos pueden identificar a una persona desde el punto de vista ya tan sea personal como desde el punto de vista clínico. A todo esto nosotros le llamamos la identidad clínica digital. No únicamente existe en un sistema, y fue por eso que puse esta imagen en la diapositiva. Nosotros tenemos acceso a relojes inteligentes, a celulares, a diferentes tipos de servicios en el día a día que en conjunto van guardando datos de una persona y en especial datos biométricos, datos de salud y muchos otros datos de posicionamiento en el tiempo y cuestiones así. Entonces, en conjunto, todo eso hace la identidad digital de una persona. Y es muy importante saber que cuando nosotros vamos a proteger la identidad de las personas, estamos protegiendo tanto la información que los puede a ellos identificar, que al final todo empieza desde el paciente. Un servicio que llevo hospitalario, un servicio que llevo de un seguro médico, todo eso al final es información que viene de una persona. Regresando un poquito al esquema que nos mostró Maciel anteriormente, de un flujo de autenticación de un aplicativo, digámoslo así, un sistema de salud digital, involucra al menos estos pasos. Y son pasos que también conllevan muchos riesgos. Por ejemplo, Edgar nos habló anteriormente de la parte de la verificación de los SMS, ¿sí? Hay muchos riesgos involucrados en SMS. Por ejemplo, la clonación de SIM cards o, por ejemplo, si yo dejo mi celular a la mano de alguien más, si alguien más puede ver mis mensajes de texto, entonces posiblemente eso vaya a ser una brecha de seguridad a mi sistema que está autenticando, ¿sí? Al final todo esto, hablamos de que si llega esto a un dispositivo móvil, un dispositivo, un laptop o algo, y estos no tienen políticas de seguridad, estos cuentan con, por ejemplo, con software pirata, por ahí escuchamos un jailbreak, que es
básicamente piratear, como se le llama en buena jerga, un dispositivo móvil. Son riesgos que vamos añadiendo nosotros a a este flujo de autenticación, ¿sí? Em, Hablando un poquito de los riesgos de seguridad, desde el principio de la presentación vimos con Daniel de que hay muchos riesgos que están ligados a toda la parte de la identidad digital. Y precisamente estas son unas estadísticas de la HIMSS, donde ellos nos muestran cuáles son los dos primeros principales tipos de ataques y van muy relacionados uno con el otro. Uno es el phishing, que normalmente se le llama, ahora phishing pescar. Básicamente enviar un correo, enviar un mensaje de texto y esperar que esta persona caiga en un juego, en un engaño. Y el segundo es el ransomware como tal, que es el secuestro de datos, como se le llama en español, que no es nada más que tomar la información de un equipo, de una persona, hacer esta información inaccesible y cobrar un rescate por esa información, por devolver esa información. ¿Sí? Hay muchísimos más riesgos que podemos ver en el sector salud. Por ejemplo, podemos ver ataques de ingeniería social, podemos ver ataques como tal directo a los sitios o a las aplicaciones web, y disponibilidad de servicios, pérdidas de equipos, pérdidas o robo de información también. Y algo muy importante que casi nadie menciona, pero que es muy importante y la tendencia ahora se está reflejando, es en la cadena en el supply chain, en la cadena de suministro, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ocupamos de decir, bueno, voy a proteger yo esta base de datos, voy a proteger yo mi sistema, voy a proteger yo con una contraseña, pero muchas veces nosotros esa información la compartimos con un tercero. Y ese es el caso que tienen muchos de los aplicativos de identidad digital. Muchos sistemas hospitalarios de seguros comparten información entre ellos. Y aquí se vuelve una extensión de la responsabilidad para poder asegurar la privacidad, la confidencialidad y la integridad de los datos. Vámonos un poquito a casos de la vida real ya, realmente si esto está pasando o no. Hemos visto durante los últimos años de que los hospitales han sido objeto de ransomware, de ataques de secuestro de datos. Según informa el gobierno de los Estados Unidos en algún momento diciendo que estos ataques vienen de Corea del Norte, ¿sí? Eso es algo súper famoso que pasó en los últimos 2 años y que esto ha tenido repercusiones incluso monetarias al sistema de salud de los Estados Unidos. Pero vemos que no únicamente estamos hablando de un aspecto financiero cuando decimos que puede haber un impacto en, en los ataques de seguridad hacia los sistemas de salud. Vemos que también pueden cobrar vidas, ¿verdad? En este caso fue muy famoso también. Un hospital fue demandado debido a que un bebé no pudo obtener la atención médica debido a que los sistemas de salud estaban infectados con ransomware. Básicamente no estaban disponibles estos sistemas para poder brindar la atención en emergencias a una persona. En este caso, pues fue algo de lo más impactante que he visto yo, cómo puede un sistema o un ataque de ciberseguridad cobrar incluso la vida de una persona. Por ahí mencionaron el caso de Costa Rica, ¿sí? En el caso de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica estuvo también informando sobre ataques completamente que se hicieron de ransomware a toda su infraestructura de gobierno, sistemas de comunicación, sistemas de salud, que fueron también muy afectados ellos en este plazo de tiempo, donde muchos de los sistemas fueron también no disponibles por un cierto tiempo. Hablando un poquito de lo que es ransomware, dónde está pasando y todo, yo los invito a ustedes a poder ver mapas también interactivos donde nosotros podemos ver
incluso en tiempo real, cómo y dónde se están efectuando ataques de ransomware al sistema de salud específicamente. Esto es algo súper interesante. Con un mapa podemos nosotros ver, por ejemplo, dónde se están haciendo estos tipos de ataques, qué repercusiones están teniendo, si se está pagando un ransomware, por ejemplo, y qué cantidad se está pagando. Y esto es bien importante porque, perdón, regresando aquí, eh, esto genera un impacto, no únicamente monetario, como ya lo dije, sino que también puede cobrar la vida a una persona. Estamos hablando que la información es valiosa, especialmente la información de salud, que no únicamente incluye, digámoslo así, la información de un paciente, sino que un paciente también tiene que pagar por sus servicios. Entonces estamos hablando que también hay una cadena ahí entre mi información privada, mi información médica y también mi información con la que yo estoy financiera, básicamente. Entonces podemos ver qué impacto pueden tener este tipo de ataques de seguridad a la identidad digital. Podemos ver indisponibilidad de servicios, ese es uno de los principales. Podemos ver información que puede ser robada o puede ser también divulgada. Podemos ver pérdidas monetarias, podemos ver pérdidas humanas y podemos ver incluso la destrucción de sistemas en algunas formas, donde, por ejemplo, algunas agencias no han querido pagar el rescate del ransomware y básicamente la información se queda perdida, ¿verdad? Para cerrar un poquito esta charla, eh, hemos hablado mucho de cómo funcionan los sistemas de salud, hemos hablado también de qué es la identidad digital. Eh, Hemos visto también algunas recomendaciones y yo quisiera cerrar con este tema y es qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad para poder protegernos. Eh, lo primero, los ataques tanto de phishing como de ransomware vienen muchas veces por mensajes de texto, por correos o llamadas de voz incluso. Que nosotros siempre estemos atentos y podamos verificar realmente la identidad de las personas que nos están escribiendo o nos están llamando. En el tema de actualizaciones de seguridad, yo he visto, por ejemplo, muchas veces, ahorita que vi el caso de la máquina de resonancia magnética que estaban mencionando anteriormente, he visto que muchos de estos equipos muchas veces se conectan a computadores que bajan esta información, descargan esta información, y estos computadores no tienen un sistema de antivirus, o están corriendo un Windows XP, o están corriendo ya sistemas operativos que ya son muy obsoletos, y esto permite que estos equipos sean blancos súper fáciles de ataques de cibernéticos, ¿verdad? El tercero, siempre usar software antivirus. En el workshop del año pasado, nosotros dimos como unas claves para poder ver cuál es el antivirus que mejor se adapta a mi necesidad, tanto corporativamente como personalmente. Y por último, creo que esta es una alerta de spoiler, por el siguiente taller que tenemos interactivo de ciberseguridad, cómo poder nosotros implementar un framework Zero Trust o cero confianza, donde básicamente nosotros decimos, vamos a desconfiar de todo y vamos a dar el acceso únicamente a lo que sea necesario. Y esto se explica en varias capas, por ejemplo, en la parte de identidad, ¿verdad? Donde yo puedo tener autenticaciones biométricas por tokens, por incluso pues contraseñas y usuarios, ¿verdad? El nivel de los dispositivos, de los endpoints, en los puntos, ya en los equipos de los usuarios finales, eh, básicamente donde se tienen que aplicar políticas de acceso, políticas de contraseña, políticas de actualización de antivirus, políticas de actualización del sistema operativo, etcétera. Al nivel de la data, aquí directamente es quién y por qué tiene que tener acceso a la información, que es de la parte más crítica de un framework de este tipo. En la parte de aplicativos, igual, no todas las personas o no todas las entidades deberían de tener acceso a todos los datos de salud, sino que esto debe ser restringido. Y como mencionaron en la presentación anterior, si en caso alguien tiene un acceso no autorizado a mi información,
que el impacto de esto sea mínimo con información que sea, digamos, pública o que sea que no tenga tanto valor. En el nivel de infraestructura, al final los aplicativos, las páginas web, las aplicaciones móviles, todas este tipo de sistemas de información corren sobre una infraestructura, ya sea sobre un teléfono móvil, sobre un servidor web, sobre un computador, etcétera. Esta infraestructura también debe tener ciertos parámetros de seguridad para poder asegurar la privacidad de la identidad digital. Y también debe ser accesible únicamente a las personas que deberían de. Y por último, los sistemas están interconectados. Esas son una de las grandes ventajas y algo lo que ha disparado digámoslo así, la informática en salud últimamente, que los sistemas ya pueden estar interconectados y la interconexión o el intercambio de información puede ser muy ágil ahora, muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y también a nivel de la red, también nosotros debemos de implementar ciertas medidas de seguridad técnicas que puedan ayudar a reducir intrusiones en nuestro sistema. Muy bien. Eso es lo que yo quería contarles en palabras de Carlos Artiga. Y terminamos con una pequeña reflexión. Eh, Realmente lo que tenemos que pensar, y esto es algo conocido, es Vox Populi, realmente, que los sistemas informáticos pues son cosas que no se basan únicamente en el software, ya lo hemos hablado, y si el eslabón más débil es el usuario o la usuaria, no importa cuánta plata le pongas de seguridad, cuántas capacitaciones hagas, etcétera, siempre vas a tener un riesgo muy alto. ¿Ok? Así que tenemos que enfocarnos en aquellos elementos que son los más débiles para elevar la eh, seguridad que pueda tener nuestro sistema. ¿Ok? Hay que hacer todo el esfuerzo posible por hacer ese análisis, que no es fácil en absoluto, sobre todo en el sentido de que no es algo que lo más difícil es que el día a día te come, básicamente. Eh, Hay cosas mucho más urgentes que te entretienen. Y esas de esas cosas que son muy importantes, pero poco urgentes. Porque mientras no se materializan los riesgos, pues el sistema está funcionando, los usuarios haciendo su trabajito con el sistema, la población atendida y ya, hasta que llega el momento de los que hubo. Entonces es bien complicado encontrar el tiempo, el espacio adecuado para poder reflexionar sobre esos elementos, las auditorías de ciberseguridad, sobre los DRPs, ¿verdad? El Disaster Recovery Plan, para que esté todo preparado para cuando llegue el momento de ponerlo en marcha, ¿verdad? Pero es necesario, la verdad. Y ustedes, si en algún momento pues tienen el encargo, ¿verdad? De llevar adelante herramientas informáticas para sus labores, eh, y deleguen toda la responsabilidad de la parte más informática, más tecnológica en gente que sea de esa carrera, ¿verdad? No olviden que en alguna medida ustedes tienen que exigir esto, ¿verdad? Y tienen que colaborar con ellos y ellas para que esa información y esa funcionalidad que ofrecen los sistemas informáticos tan importante, ¿verdad? Tan, digamos, bueno, en este momento tan imprescindible para que todo funcione bien, pues estén así, estén sostenidos a largo plazo, ¿verdad? Y no tengan ningún tipo de problema. Bueno, de mi parte, pues eso sería todo lo que les tenía que contar, ¿ok? Eh, Vamos a dejar aquí de compartir un momentillo y platicamos un poquito sobre el final del módulo. ¿Qué nos queda? Bueno, pues un pequeño examen súper fácil que se abre mañana. Ya van a ver que se hace súper rápido. Tiene 3 intentos. Pueden utilizar absolutamente
todo el material que tienen a su disposición. De hecho, ahí les he puesto los enlaces para que puedan abrir todas las presentaciones. Y de lo que se trata en realidad del examen, más que nada, es de que ustedes puedan repasar un poco, incluso durante el examen, eh, esos conceptos que son realmente más importantes o que deberían quedar así como más grabados de este módulo. ¿Ok? Eh, Háganlo sin prisa, son 2 horas enteras para hacerlo. Pueden hacer el primer intento pues un poquito más rápido, ¿verdad? Por supuesto pueden anotar las preguntas porque al final del examen le dicen cuál está buena y cuál está mala, ¿verdad? Pero las preguntas no son las mismas. O sea, hay un pool de preguntas, ¿verdad? Entonces va cambiando. Pero sí es muy probable que les toque repetir alguna pregunta. Entonces, si hay alguna que les toca repetida, pues sería bueno que apuntaran por ahí cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Y ya les digo que normalmente pues la gente saca buena nota y con eso terminamos. Para quienes llegaron un poquillo más tarde, y creo que también el maestro Odir les ha puesto por ahí en el chat que tienen grupal, que quienes todavía estén pendientes de la tarea 3 o de la tarea 4 o que hayan tenido alguna anotación ahí para no haber logrado la nota completa, tienen hasta mañana en la noche para que puedan ponerse al día. Y bueno, pues el examen a más tardar el martes, ¿ok? Porque ya ustedes probablemente empiezan el siguiente módulo el sábado, la semana académica empieza el miércoles, entonces el martes por la tarde, por la noche, ahí termino y yo el miércoles, jueves, estoy poniendo ya las notas finales, ¿de acuerdo? Para que tengan la nota antes de que empiece el próximo módulo. Y lo dicho, si tienen algún problema o ahora que vean las calificaciones, alguna objeción con lo que yo he ido anotando, pues con muchísimo gusto me escriben por el chat del Moodle o un correo electrónico y platicamos, no hay problema. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Hoy hemos terminado un poco temprano, la única vez que hemos terminado temprano. Ay, la disculpa del caso, porque yo hablo mucho. ¿Consultas, preguntas? Muchos ingenieros. Hola, buenas noches. Una pregunta. Mucho gusto, adelante, Ruth. Gracias. Fíjese que yo envié la tarea el día de ayer. Todavía no tengo calificación. En este caso, eh, ¿Cuál tarea? sigo pendiente la de la semana 4. La de la semana 4. Voy a ver. Sí. O Y sea, la de la semana 3 la un envié segundo. también ayer de una vez porque tuve mucho problema de que no me salían los mismos iconos que usted nos había explicado en clase. Me salía Me salía los gráficos de barra para comparar 2 años y no dos variables. Qué raro. Sí, me costó bastante porque no sé por qué no Pero al salían final, los mismos iconos. pero al final sí lo logró. Pues yo lo hice, no sé si estará bien, por eso es que Sí, quería ver sí, no, sí, si sí, tenía está bien. observaciones para volverlo a hacer, porque bueno, lo hice como 3 veces y las 3 veces no me salía los iconos tal cual. Qué extraño. Porque sí, sí, yo lo vi. El de Sowa, ¿verdad? Ajá, entonces bueno, sí, yo lo subí, ajá. Entonces, solo que el gráfico de barra fue el que no me salían los iconos iguales. El gráfico de barra no me salía como para ponerle líneas, porque Ah, me salían, ajá, me salían un poco, no sé, no se veían lo que muy pasa es que presentables, no sé si era por la tendencia que llevaban los datos o qué, pero no lo pude hacer así. sí, yo vi que había puesto, vea. Está buena la pregunta. Ya va a ver, ya va a ver, mira. Aquí tenemos su dashboard, ¿vale? Sí. Esta gráfica es la que dice usted, ay, porque no me salía lo de las líneas, ¿cierto? Sí, de hecho no me pudo salir de forma vertical, sino que horizontal, porque si yo la hacía vertical, Sí. me salía comparando los datos de 2024 y 2025. Hice desde el principio la tabla pivot, si no me equivoco, o pivot, y de igual manera todas las veces no me daba el gráfico para poderlo hacer de manera vertical. Entonces, bueno, opté por dejarlo así con la gráfica.
Pues aquí funciona. Con mi computadora. Y incluso, y lo de yo, no importa si es columna o línea, ¿verdad? Pero aquí Ajá. en las series uno le pone a, pues, que esta me lo ponga como línea y listo. Ah, exactamente, esa función no me salió en la computadora. Yo no sé si que le toqué o que no me percaté porque no me salían las líneas así tal cual usted lo está Ah, sí. haciendo ahorita y según el ejercicio. No Pero se bueno, pre- es funcional porque ya lo vio usted y sí está Sí, bien. está Entonces, bueno. O sea, no, no se ah, preocupe. O sea, eso no, no ah, hay ningún bueno. problema. Ya queda, Ah, ya se lo guardé para que quede lindo para la posteridad. gracias, señor. Bueno, entonces quedo nada más pendiente ahí de la calificación, muy Y sí, amable. voy a ver la tarea número 4. Vamos a ver. Vamos a La ver. verdad, eso me costó bastante, y le voy a ser sincera, ingeniero, porque no sé mucho sobre los precios que andan, No que importa, se cobran los pueden inventar. otros profesionales. Yo le Pero puse miren, más o menos en sus ejemplos. Ajá. lo que sí le voy a pedir, puede que usted la haya hecho, pero si usted no me comparte el enlace, yo no puedo saber qué proyecto ver. No es como el de GIS 2 donde yo le podía ver qué pueblito le había tocado. Entonces, Fíjese que intenté pegarlo, no sé realmente si yo estoy haciendo, muy probablemente sí, algo equivocado. En el icono que usted había puesto, el cuadro, perdón, donde usted había puesto que pegáramos el link, no sé por qué no pude. no Me di funciona. por vencida ya bien noche y lo dejé como en comentarios en la tarea, o sea, Ah, vale, vale, ok. Ajá. Sí, sí, aquí Pero está. ahí pegué el vínculo porque Vale, vale. realmente no. Sí, no había visto, honestamente no había visto el comentario. Ajá. Entonces, pues estaba con la duda de que si ya estaba este, Sí, evaluado o lo volví a hacer. no, no, está perfecto, Ah, Ruth. bueno, ingeniero, gracias. Entonces ya me quedo tranquila. No sé si siempre intento subir el vínculo No, o está bien, sí. no, ya estuvo, ya lo vi, ya está perfecto. Mm. Bueno, gracias, ingeniero. Entonces, gracias Con por gusto. ayudarnos también con estos temas. Feliz Con mucho noche. gusto, para eso estamos a la orden. Aura, tenías Gracias. una preguntita por ahí, adelante. Hola, sí, ingeniero. Fíjese que yo estuve revisando ahora lo del examen, ¿Sí? pero en lo que respecta al material de la semana 4, no sé si fue mi computadora o qué, pero no me aparecía. Ah, vamos a ver. Lo Me arreglamos. apareció el de todas las semanas menos el de la 4. Ah, puede ser que el enlace esté roto. A veces pasa eso. Dame un segundito, ahora mismo lo vemos. Entonces, en el examen, el link a la semana 4 ¿verdad? Sí, Sí, se rompió el enlace. Qué estúpido. Es esto, este enlace no es más que este de aquí. Lo vamos a arreglar. Gracias por contarme, porque así ahorramos disgustos por ahí. a la orden. Gracias a usted, ingeniero, por todo. No, con muchísimo gusto, es un placer. Vamos a arreglarlo inmediatamente. Eso es muy fácil. Solo es ir por aquí y cambiar el link. Ok, vamos a ver si es cierto. Ahí sí. Y ya se abrió el PDF. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Con muchísimo gusto, tenemos tiempo. Marjorie, adelante. Buenas noches, ingeniero. Disculpe. Mucho gusto. Fíjese que yo con la tarea de la semana 3, la de ¿Sí? los proyectos, entonces en el gráfico de pastel no me salían datos, me salían blancos. Sí, por ahí creo que se lo arreglé. Ok, que no sabía en qué me había equivocado y me desesperé y lo dejé así. Cuál era el suyo? Vamos a verlo. De anemia. Vamos a ver. ¿Dónde está Marjorie? Granados. Anemia, colifa. Es
Yo se lo arreglé porque vi que tenía un pequeño problemita. Le salía todo el dato completo, pero ¿sabe por qué? Sí. Por esto. Aquí en el nivel organizacional se había dejado marcado todo ese valor. Ah, Yo salía así, ¿ves? bueno. Oh Sí. my gosh. Ya no funcionó. Y era, no crea que yo eso lo sabía porque nací sabiendo, ¿verdad? Es que me ha pasado un montón de veces. Ok. Entonces Sí. es por eso, porque uno se deja esto por default y entonces él intenta agarrar todos los datos de todo el país. No, 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 eso es. ¿Ve? Ay, Ah, magia. gracias, ingeniero. Con mucho gusto, no se preocupe. Ya está calificado y todo bien, era un detallito. Gracias. A ver, Guadalupe dice, Guadalupe regalado, que no le aparece ninguna nota. ¿En dónde no te aparece nota, Guadalupe? Vamos a ver, Guadalupe regalado. Ah, ¿no te aparece nota? Ah, bueno, vamos a ver. Aquí es muy importante, cuando son detallitos así muy simples, pues yo he podido ayudar, pero es que el dashboard y todas las gráficas que usted hizo es como lo que no siguió las indicaciones, quizás se puso nerviosa o ya estaba muy cerca de la entrega de la fecha y eso y no hizo las cosas como tenían que ser. Entonces tiene un día más y si tiene algún problema no se preocupe, me escribe, ¿verdad? Si tiene algún problema específico. Yo le he puesto un 6 porque lo intentó y eso es muy importante para mí. Y con respecto a la tarea 4 sí no he visto si la llegó a hacer. Vamos a ver. Tun, 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 tun. En la semana 4. No, eso sí no lo he subido. Ah, vale, perfecto. Chiva, pues Ujú. tiene todavía Entonces para... lo voy a intentar de nuevo. Sí, mañana. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto, Guadalupe. Y cualquier problema me avisa. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algún problemita? Con mucho gusto le echamos la mano. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues les agradezco infinitamente realmente su presencia. Oscar, adelante, Oscar, tenéis por ahí, tenéis una... Bueno, adelante. Fíjese que yo tuve problemas para entregarlo del foro. ¿Será que va a haber Ah, oportunidad de retomarlo? vaya, está bien. Vamos a abrir el foro también mañana, ¿vale? Para que, Gracias. para que puedan hacer su aportación y esa nota no la pierdan. Me parece bien. Gracias por la propuesta. Voy a configurar la fecha, pues si no se me olvida. Sí. Vamos a poner que la fecha límite va a ser el 7 de agosto. Listo. Echa un vistazo a ver si puedes escribir ya en el foro. Gracias, ya reviso. Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Bueno, pues hoy sí me despido agradeciéndoles de verdad toda la presencia, que me han escuchado, que no se hayan aburrido mucho. Ojalá que lo que les he contado pues se les sirva, ¿verdad? Les sea de utilidad y bueno, pues ya saben dónde tienen un amigo para preguntarle cualquier cosa en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, alguna duda, sobre todo si van a asumir alguna responsabilidad así fuerte que implique sistemas informáticos, pues nada, cuenten conmigo para echarles una mano en lo que haga falta. ¿De acuerdo? Y bueno, les deseo mucha suerte y que terminen todo el posgrado con éxito. Muchas gracias, Muchas Muchas ingeniero. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. gracias. Vale, Gracias por todo, ingeniero. placer, de verdad. Cuídense. Dios, Hasta luego. cuídense. Adiós. Chao, chao.